Bien, y nos vamos a ir a la siguiente entrevista de esta mañana. Estamos en contacto telefónico con el presidente de la UDI, Guillermo Ramírez, que nos acompaña esta mañana. Bienvenido, Guillermo. Gracias por este contacto. Hola, Sebastián. Muy buenos días. Diputado, bueno, la agenda de seguridad aparece como el tema más importante, lo hemos dicho, de esta semana. Y usted en esta entrevista en el diario La Tercera hizo un alcance bien importante sobre los detalles que contiene esta agenda de seguridad en materia constitucional, donde plantea que puede haber cierto riesgo de carácter institucional. ¿Qué significa eso desde el punto de vista de los apoyos que va a entregar la UDI a la agenda de seguridad, diputado? Mira, sobre la agenda de seguridad, ya vamos a entrar al tema constitucional, pero sobre la agenda de seguridad, decir que la UDI está absolutamente comprometida con sacar adelante la agenda de seguridad. Lo hemos dicho en todos los tonos. Hicimos eso con el proyecto de reconstrucción y en la agenda de seguridad vamos a hacer lo mismo. Sobre todo porque además hay proyectos que son propuestas de la UDI y por lo tanto yo creo que acá vamos a lograr aprobar, ojalá en 3 o 4 meses, alrededor de 20 proyectos de ley. Esa es nuestra aspiración, es la aspiración del gobierno, porque aquí la mano tiene que cambiar. El tema constitucional es un tema diferente, que es que nosotros no queremos abrir otra discusión constitucional y lo que nos preocupa particularmente es legislar a través de la Constitución. La Constitución lo que hace es que tiene principios generales, establece los límites al poder del Estado, pero en algunos borradores que nosotros recibimos y que además se filtró hace ya una semana más o menos, aparecían normas que básicamente lo que hacían era legislar, era como si a través de una norma constitucional se hicieran excepciones a otras normas constitucionales. Sí. Y a nosotros eso nos parece peligroso, porque eso sería lo mismo a que la izquierda dijera el día de mañana, cuando tengan mayoría en el Congreso, que van a poner una norma que diga que la nacionalización de los fondos de pensiones no constituye expropiación, y de ese modo saltarse la Constitución. Ya ocurrió algo parecido con los retiros del 10%, que hasta el día de hoy los tiene con inflación grande y sin que la economía se pueda recuperar. Así fue como finalmente se terminó destruyendo la Constitución de 1925. Entonces a nosotros lo que nos preocupa es que lo que vayamos a hacer lo hagamos bien, cuidando la institucionalidad, cuidando nuestra Constitución. Obviamente que hay temas que se tienen que poner en la Constitución como un nuevo estado de excepción, eso se tiene que hacer ahí y por lo tanto lo vamos a apoyar. Pero hay otros temas que son de índole legal que nosotros preferiríamos ¿Diputado? que se mantengan en la esfera de la ley. O sea, si entiendo bien, una idea de este tipo y avanzar en reformas constitucionales en este contexto, ¿podría debilitar la Constitución? Si nosotros sentamos el precedente de que vamos a legislar en la Constitución, uno legisla a través de leyes, no en la Constitución. Si nosotros vamos a legislar en la Constitución para evitar el control del Tribunal Constitucional, a mí me parece que ese es un precedente peligroso y nosotros no queremos que eso se produzca. Por lo mismo, creo que nosotros tenemos que saber separar muy bien de las 11 reformas constitucionales que se están promoviendo, cuáles efectivamente corresponde que estén en la Constitución y las vamos a apoyar, y cuáles hay que sacarlas de allí y ponerlas en la ley, de tal manera de cuidar nuestra institucionalidad. Eso es la voz de alerta que estamos tratando de levantar. Uno de los problemas que tenía el primer proceso constitucional en el que todos nos unimos por el rechazo era que había una especie de hiperconstitucionalización. En el fondo se ponían en la Constitución temas que no son propiamente constitucionales y nosotros nos opusimos a eso tajantemente. No creo que sea bueno que nosotros caigamos en algún problema de ese tenor, de poner en la Constitución cosas que son legales. Entonces ahora, en 6 minutos más, tenemos un comité político ampliado en La Moneda y vamos a tener esta conversación. Según entiendo y me han dicho, ha cambiado en la propuesta constitucional que se va a ingresar durante los últimos días. ¿Ha podido hablarlo con algunos ministros? Por lo tanto, ahí la vamos a poder mirar. ¿Y ha podido hablar con algunos ministros? ¿Con el ministro Alvarado, por ejemplo, que es militante de la UDI? Es que vamos a hablar ahora a las 11 de la mañana y ahí va a quedar claro porque entiendo que se va a mostrar los cambios que han habido en los últimos días respecto a la reforma constitucional y ahí veremos en el fondo qué es lo que se puede mejorar, qué es lo que se mantiene, etcétera. Al final este es un proceso y no hay que alarmarse. Lo que está haciendo la UDI es querer empujar la agenda de seguridad con responsabilidad,
y sin abrir un debate constitucional amplio. Nos gustaría que el tema constitucional fuera más bien acotado. Ajá. Estamos con el presidente de la UDI, el diputado Guillermo Ramírez. Diputado, ahora entiendo que los cambios que tendría que hacer la moneda para que de alguna manera en la UDI pudieran aprobar estos aspectos tienen que ver no con el contenido en sí mismo, sino más bien con el camino. O sea, que no haya reformas constitucionales, salvo, como usted dijo, la del estado de excepción. Pero tendrían que dejarse fuera las reformas constitucionales para que ustedes quedaran tranquilos en esta materia, ¿o me equivoco? Es el camino, y por lo mismo nosotros lo que estamos diciendo es, el objetivo es compartido. O sea, aquí el tema es el camino, y por lo tanto nosotros lo que estamos promoviendo es que esto se haga a través de la ley, lo que corresponda hacer a través de la ley, a través de decretos, lo que corresponda hacer a través de decretos, a través de reglamento, lo que corresponda hacer a través de reglamento, y a través de la Constitución, lo que corresponda hacer a través de la Constitución. Yo te pondría el ejemplo de los casos de excepción constitucional, que eso efectivamente vale en la Constitución, pero también pueden haber aspectos del tipo de especificar con mayor claridad que uno de los roles del Estado es la seguridad pública. Y la verdad es que eso a nosotros nos parece correcto, porque además es un principio, es un rol del Estado velar por la seguridad pública, y no estás en el fondo legislando a través de la Constitución, sino que estás estableciendo un deber del Estado. Eso va en la Constitución, eso es correcto. Pero establecer excepciones legales, por ejemplo, a nosotros lo que nos encendió las alarmas fue el tema de los distintos regímenes penitenciarios. Sí. Que nosotros estamos de acuerdo con que haya distintos regímenes carcelarios y que tiene que ser mucho más severo para las personas que delinquen de manera más grave, o sobre todo que pertenezcan a grupos de crimen organizado. Y eso hay que hacerlo, pero creemos que eso hay que hacerlo en la Constitución, perdón, en la ley. Hacerlo en la Constitución, al final, como te digo, es como si el día de mañana la izquierda quisiera hacer algún cambio legal en la Constitución para evitar el control constitucional. Ahora, al final, Sebastián, solo para decirte, en Latinoamérica hemos hecho, todos los países de Latinoamérica, esto 1000 veces, de legislar a través de la Constitución. Como te digo, en Chile se hizo con los retiros, en distintos países del mundo, o sea, en Latinoamérica se ha hecho con esto de plantear reelecciones inmediatas para los presidentes en ejercicio. O sea, al final se vulneran las reglas. Yo no estoy diciendo que este gobierno quiera vulnerar las reglas, estoy seguro que no. Lo que estoy diciendo es que el precedente es malo. Entiendo. Y si Chile nosotros consideramos que es un poco más serio que los otros países, bueno, mantengamos eso de tal manera de poder tener un país más estable con una institucionalidad más sólida. Sí, diputado, usted dice, estoy seguro que el gobierno no quiere debilitar las reglas, pero en la práctica el presidente Kast está empujando esta agenda con estas reformas constitucionales que, según su análisis, terminarían debilitando la Constitución. Bueno, el presidente Kast dijo hoy en la mañana en una entrevista que el texto que va a ser presentado, no lo dijo, pero dio a entender de que lo más probable es que no tengamos ningún problema con el texto que va a ser presentado mañana. Y a mí me han dado a entender también desde el gobierno que el borrador famoso que se filtró era solo un borrador y que lo que se va a presentar no es exactamente eso. Entonces yo estoy tranquilo porque mientras haya disposición a debatir y a escuchar y a hacer los cambios que haya que hacer, esto va a terminar bien. Diputado, ¿esto se había socializado de alguna manera dentro del gobierno? ¿Se había conversado previamente? Porque ha llamado la atención la posición que adopta la UDI a través suyo frente a este proyecto de manera pública, que marca, digamos, una distancia con la agenda en materia constitucional, específicamente, quiero ser bien preciso en eso, en la agenda de seguridad. Sí, habíamos tenido la oportunidad de decir que queríamos reformas acotadas, que no queríamos grandes reformas. Habíamos detectado algunos problemas que fueron comunicados. Entonces, nosotros tuvimos a la vista un texto que nosotros veíamos que podía tener alguna complicación. Pero como te digo, a mí lo que se me ha dicho es que ahora, en un par de minutos más, nos van a mostrar probablemente cuáles han sido esos cambios. Si no nos muestran el texto, al menos quizás nos van a contar acerca de los cambios que han habido, y yo estoy seguro, insisto, de que conversando entre aliados y personas que están empujando la misma agenda,
esto va a terminar bien. A propósito de aliados, diputado, el senador Esquella, presidente del Partido Republicano, hacía un llamado precisamente a enfrentar este nuevo escenario de crimen organizado, de narcotráfico, etcétera, estableciendo las sanciones más altas para quienes cometan este tipo de delitos, de ser implacables, decía. ¿Usted comparte dicho objetivo también? Sí, absolutamente. El crimen organizado, una vez que se mete en un país, ya no lo sacas más o cuesta mucho sacarlo. Y nosotros sabemos que el crimen organizado se ha ido instalando en Chile y esto hay que cortarlo de raíz. Y yo personalmente, y toda la UDI, somos conscientes de que aquí vamos a tener que establecer regímenes carcelarios y penas que no habíamos visto en Chile, pero que se justifican plenamente por esta nueva realidad delictual que estamos viendo. Nosotros estamos abocados a que el presidente Kast pueda cumplir con su promesa de que cuando termine su gobierno los chilenos vamos a volver a vivir seguros y de que el crimen organizado va a retroceder de manera radical. Y en ese entendido vamos a apoyar al gobierno, pero insisto, con las herramientas adecuadas, porque el gobierno efectivamente dura 4 años, después vendrá otro, el día de mañana no sabemos cuándo la izquierda va a volver a la moneda y puede que tengan mayoría en el Congreso y creemos que la institucionalidad hay que cuidarla. El diputado Guillermo Ramírez ha estado con nosotros esta mañana. Diputado, gracias por su tiempo, muy amable. Muchas gracias, Sebastián. Que esté muy bien, buen día. Buenos días. 11 de la mañana con 1 minuto, nos vamos a la pausa. 10 grados, 2 décimas la temperatura del momento en Santiago en este día que comenzó con precipitaciones y terminará con cielos parcialmente despejados. Nos vamos a la pausa y ya volvemos con más. Hacemos una pausa y ya regresamos con CNN Chile Radio, AM.